Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde te ayudamos a manejar mejor tu tiempo, dinero, atención, energía y en este caso, lectura. En este nuevo capítulo de Mentores vamos a analizar las ideas de, creo que el mayor mentor para mí, que es Charlie Munger. Así que prepárense que se viene cargado de ideas en este nuevo capítulo. Bienvenidos, Animales. Y antes de entrar, creo que este no va a ser el mejor capítulo para nuestro auspiciador, la Universidad Autónoma, porque Munger no le gustaba la educación tradicional, no le gustaba el aprenderse cosas de memoria, pero sí le gustaba aprender y sí le gustaba seguir aprendiendo. Así que en esa línea yo creo que sí hace sentido porque educación después de estar graduado o seguir buscando algo, él lo decía como algo clave a la hora de perseguir este aprendizaje continuo. O sea, la gente que dejaba de aprender al salir del colegio decía que estaban perdidos. Así que les dejo admisión.uautonoma.cl si quieren buscar carreras o alguna carrera que complemente algo que ustedes ya hicieron de forma online y de forma muy conveniente. admisión.uautonoma.cl. Ahora sí, al capítulo. ¿Qué tal? Tal como les conté en el Mentores anterior, este es el que me habría gustado que fuera, de hecho, el primero. O quizá el segundo, porque Steve Jobs sí es una persona que ha influenciado mucho en mi forma de pensar. Pero por lejos, yo creo el que más ha influenciado es el señor Munger, que nos dejó, lamentablemente, el año pasado, a los 99 años. Y en mi negocio, uno de mis principios por los que me rijo es aprende hasta los 99, que por un lado es en base a Munger, y por otro lado es una idea de Munger, que es el nunca dejar de aprender, como les conté recién. Pero me basé en este libro. Esta vez tenemos video. Si quieren ir a YouTube, van a ver ahí la cara de Don Charlie junto a mí, que es el libro creo que más referenciado que me haya tocado ver de Munger, que se llama Poor Charlie's Almanac, y era imposible de encontrar. Yo me acuerdo cuando empecé a leer harto, fue porque empecé a leer en Kindle, y este libro no está en Kindle. Y uno buscaba las ediciones y encontraba usado por $50, carísimo. No entendía por qué. Y el año pasado, Stripe Press, que es una como empresa innovadora en el mundo de la publicación, sacó una reedición de este libro, editado con el mismo Charlie. El libro son principalmente 11 charlas de Charlie, a lo largo de su vida. Y al final de cada charla, Charlie cuenta un poco qué pensó a la hora de reverla 20 años después, 30 años después. Y también las editó un poco. Las charlas también tienen un comentario de Peter Kaufman y las introducciones de Peter Kaufman, que era gran amigo de Charlie. Él también es un genio del mundo, tanto en las inversiones como en otras cosas. Y a mí me llamó la atención cuando vi el nombre porque Peter Kaufman tiene una charla que yo la leí en verdad en formato texto. Voy a buscar a ver si encuentro la fuente, pero cuando la leí hace tiempo algo no me pegaba tan fuerte. Y la tuve que leer 2 veces, me acuerdo. Se llamaba The Multidisciplinary Approach to Thinking, o la manera de pensar multidisciplinariamente. Y hacía tanto sentido. Y ahora leyendo el libro, el Poor Charlie's Almanac, no eran ideas de Peter Kaufman, eran ideas de Munger. Y lo vamos a ver en el capítulo hoy día. Lo estructuré en las grandes ideas de Munger. No es como Dalio, que decía estos son mis principios, y también vamos a hablar un poco de la vida de él. Creo que en el caso de Charlie es simplemente hablemos de las grandes ideas que él tenía. Y de hecho, si, de nuevo, regalo para los de YouTube, en la contraportada del libro tiene una frase que dice que hay una vieja regla de 2 partes que funciona muy bien en los negocios, en la ciencia y en otros lados. 1, toma una simple y básica idea, y 2, tómatela seriamente. Entonces, hay cosas que van a sonar muy simples de lo que vamos a conversar hoy día, al punto de pensar como, qué obvio, pero cuando uno la empieza a aplicar o la empieza a ver en el mundo real, se van a dar cuenta que no es tan fácil, no es tan simple, y aplicarla al final es, creo que es lo más difícil. Pero partamos por una idea muy simple que dice Munger, que es: para conseguir lo que quieres,
merécelo. Y ahí me acordó a mí el dicho de Séneca, un filósofo romano, que decía que la suerte es cuando la preparación se encuentra con oportunidad. Y bueno, típico, se habla harto de Marco Aurelio y todo eso, pero esa idea creo que también es súper interesante de la suerte está para los que la están buscando. Y en la misma línea, Manger dice, si quieres, bueno, primero si quieres tener plata o mucha plata, tienes que merecer esa plata con conocimiento y si lo lleváramos a algo más moderno, solucionar un problema a personas y al mercado. La ley de efecto que hablamos en el capítulo del millonario del carril rápido. Y para poder crecer y merecer nuevas cosas, siempre pensamos quizás en agregar algo. Y lo que Manger nos dice, y también dicho por Einstein, lo más difícil no es agregar cosas importantes, sino que es deshacerse de las ideas antiguas para hacer espacio a las ideas nuevas. Así que un poco eso, partimos con esta idea de reinventarse, vuelta un poco a Ray Dalio, nuestro otro mentor, que nos decía que la evolución era el poder de los más fuertes que existen en el mundo. Manger también habla mucho de Charles Darwin. Quizás vamos a tener que hacer uno de estos capítulos de Darwin. Pero esa idea de botar lo viejo, deshacerse de cosas y reinventarse, no quedarse con siempre las mismas ideas. Manger odiaba la ideología. No era una persona muy política. Comparto harto eso con él. Pero él decía, las ideologías al final no te permiten ver la realidad. Son un lente de un color que lo ves siempre igual. Y lo mejor que puedes hacer es romper todo tipo de lente. Y si tienes una idea muy arraigada en ti, lo mejor que puedes hacer es sacarla. Y yo pienso en mi caso como siempre pensé que las acciones son la mejor forma de invertir. ¿Qué pasa si me saco esa idea? Y pienso que la mejor forma de invertir es el Bitcoin. No sé, pero estar abierto por lo menos a pensar de ese estilo probablemente nos va a hacer bien en el largo plazo. Otra de las principales ideas, y que yo creo que está a lo largo de todo el libro, son los incentivos. Y aquí Manger cita a Franklin, a Ben Franklin, que hay un libro que se llama Poor Frank's Almanac. Tiene que ser así, pero al final es como el mismo nombre del libro para Ben Franklin. Y se inspira mucho en él. Dice que leyó muchas de su biografía, lo estudió. Y lo que decía Franklin era que si quieres persuadir, apela al interés y no a la razón. Y el mundo está regido completamente por los incentivos. Manger dice que de vez en cuando, él sabe que es de los que, él dice, yo soy de la top 5% que más piensa en incentivos del mundo. Y aún así, se me pasa todo el rato por alto algo que yo podría explicar con los incentivos. Entonces, una misión para nosotros es siempre que estemos interactuando con alguien, pensar, o bueno, no siempre, con los amigos no quizás, pero no sé, en el mundo de las inversiones o negocio, venta, piensa cuál es el incentivo que tiene la persona que está al frente tuyo. Otra de las grandes ideas es la inversión. Y de hecho cita a un filósofo físico, aquí se me confunde entre todas las personas que cita Manger, pero Carl Gustav Jacobi, que él decía, invierte, siempre invierte. Y aquí no se refiere a invertir plata, sino que se refiere a dar vuelta los problemas. Para llevarlo a la práctica, imagínense que quiero mejorar mi estado físico y podría buscar la dieta paleo, keto, dejar de comer ABC y hacer ejercicio, buscar qué puede ser lo típico, HIIT o Tabata o calistenia, distintas formas que me podrían ayudar. ¿Qué pasa si damos vuelta a ese problema? Invirtámoslo, que es lo inverso a tener un buen estado físico, es tener un mal estado físico, o sea, tener mucha grasa, cansarme, no poder caminar a ningún lado, estar cansado todo el día. Si es que quiero llegar a ese estado físico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comer más de lo que gasto en energía, tengo que comer comida muy procesada y tengo que estar sentado todo el día. Así seguro voy a subir de peso y voy a tener problemas de sobrepeso. Entonces ahora es simple, tengo que evitar esas tres cosas. No tengo que comer más de lo que gasto en energía, no tengo que comer comida procesada
y no tengo que estar sentado todo el día. Y si hago esas 3 cosas muy simples, listo, probablemente voy a estar en un mejor estado físico. Entonces, piensen, cuando estén pegados en un problema, cómo lo pueden invertir y evitar, en este caso, esas formas que me llevarían al lugar donde no quiero ir. Y esto lo llevó al extremo, Charlie, y la primera charla del libro es un discurso de graduación que dio a Harvard. Y el discurso se llama ¿Cómo garantizar una vida de miseria? Y habla de ciertos puntos que si los haces vas a tener una vida de miseria. Punto 1. Sé poco confiable. Y al final, bueno, no voy a ir explicando cada una, pero eviten estas cosas, sean confiables. 2. Aprende todo lo que puedas de tu propia experiencia y lo menos posible de las experiencias de otros. Charlie era un maestro de leer biografía y eso le ayuda a prevenir los errores que otros hicieron. Yo sé que el mejor aprendizaje va a ser la experiencia, pero te quedas corto. ¿Cómo vas a aprender más si solo puedes vivir 24 horas al día? 3. Si te votan, si la vida te vota, quédate abajo. Resiliencia. Y 4. Nunca inviertas. Relacionado obviamente a la inversión que estamos hablando recién. Y también lo había escuchado a Buffett antes y cuando hablan de Berkshire, llegamos hasta este punto sin hablar de Berkshire Hathaway ni de Warren Buffett. Interesante. Pero Berkshire Hathaway es hoy día creo que de las 10 compañías más grandes del mundo. Es la alianza que formaron Charlie Munger y Warren Buffett. Si has escuchado de Charlie Munger, seguro que has escuchado de Warren Buffett, de las personas más ricas del planeta. Y lo que ellos se dedicaron a hacer, comprar buenos negocios y aguantarlos, dejar que crezcan. Y de hecho salieron las noticias hace poco que vendieron un pedazo de o la mitad de su inversión en Apple porque les había ido tan bien en la inversión que ya era casi no sé si la mitad o un 30 o 20% de su portafolio. Perdón con los números, pero estoy cansado. pero, pero lo que decían de la filosofía de Berkshire Hathaway para invertir, primero, algo que les he dicho muchas veces, nosotros no es que hayamos sido secos para invertir y siempre hayamos encontrado la mejor inversión, el mejor Apple. Lo que nosotros hicimos fue evitar errores garrafales y hacer las cosas medianamente bien. Y también en el libro Munger dice que en toda su historia han tenido 10 insights o como grandes encuentros, grandes ideas que fueron las que en verdad marcaron la diferencia de la compañía. También lo dijo Buffett alguna vez. Me suena que deben ser más, pero también es importante pensar que, bueno, lo dijo Howard Marks cuando él hablaba con su hijo, que él le decía al hijo como, claro, yo las veces que hemos dicho algo del mercado como que va a cambiar drásticamente, siempre la chunto. Y el hijo le decía, claro, papá, si lo has dicho 3 veces en 30 años. Entonces eso igual nos saca un poco o nos abre la perspectiva de que no pasan siempre cosas en los mercados. No hay que estar siguiendo las noticias de semana a semana porque muchas veces no hay nada que decir. Entonces, una idea por año, una idea cada 10 años puede ser suficiente, por lo menos en el mundo de las inversiones, para que les vaya bien. Siguiente idea grande. Sigue el pensamiento multidisciplinario. Ahora sí, la charla que a mí me movió, me encantó y releí 1000 veces. El problema, cuando uno no sigue un aprendizaje multidisciplinario, Munger lo llama el síndrome del hombre con martillo. Y que es básicamente, si un hombre tiene un martillo, solamente un martillo, todos los problemas van a parecer clavos. Y el mensaje de Munger es, anda agregando herramientas a tu caja de herramientas para que puedas afrontar un problema de distintos lados. ¿Y cómo lo hace? Él dice que no te quedes en tu propia área. Por ejemplo, yo puedo haber estudiado física. Física va a tener grandes leyes, leyes de Newton, leyes de Faraday, leyes de... Ya ni me acuerdo, estudio ingeniería y me debería aprender más, pero cada una de esas áreas va a tener 10 o 20 grandes ideas. Muchas personas se quedan solamente en su área con esas 10 o 20 grandes ideas. Y él dice, apréndete esas, pero también las de biología, pero también las de química. Y dice que cuando él ve que enseñan economía, muy pocas veces enseñan ideologías de otras disciplinas. Lo mismo con psicología. Todo este libro al final tiene un componente muy fuerte de psicología y Munger dice que él nunca leyó los libros típicos de psicología. Dijo que leyó uno y que encontró que no aprendía mucho,
sino que él fue armando su propia visión de mundo a través de su experiencia. Y aprender de distintas metodologías no memorizando, que es otra gran crítica que Manger le hace al sistema tradicional, porque a todos nos pasó, yo creo, para una prueba uno la memoriza, si lo haces bien te puede ir bien, pero pasa una semana, hasta a veces un día, y no te acuerdas de nada. Y no sirve de nada aprender ese tipo de cosas si después no las puedes aplicar. Entonces, aquí Manger habla de un lattice work, es como una reja. A mí no me cierra mucho esa analogía, prefiero pensarlo más como un árbol, que va a tener un tronco con las grandes ideas de tu vida, y después va a tener las ramas con las distintas cosas que uno le va pegando al tronco. Pero hay que tener las nociones básicas de, en este caso, no sé, álgebra, lenguaje, y poder entender y saber comunicarse con el mundo, y después ir sumando estas ideas de las distintas disciplinas del mundo. Y eso, Manger dice que otra crítica un poco a la educación es algo que no se hace mucho, pero sí se hace en el mundo de los pilotos, y lo da como un ejemplo de un lugar donde sí se enseña bien. ¿Y qué hacen los pilotos distintos del resto del aprendizaje? Primero, parten con una base amplia que cumple cualquier cosa que pueda tener que ver con pilotear un avión, desde cómo funcionan las alas y la aerodinámica, a los botones y todo lo que tiene que hacer cada una de esas perillas. Segundo, es que aprenden no solamente para pasar un test, no tienen una prueba y después listo, puedes pilotear. Tienen que alcanzar el nivel de fluidez, o sea, de poder hacerlo prácticamente con los ojos cerrados. Y hay un pequeño paréntesis, después en el libro Manger habla de cuando uno alcanza ese nivel de fluidez y deja de hacer algo, por ejemplo, tocas guitarra y eres un maestro de la guitarra, pero después no tocas en 3 años. Obviamente cuando vuelvas a tocar guitarra vas a ser más lento, más torpe, pero en volver a tener el nivel que tenías, o un nivel bastante más alto que alguien que nunca ha tocado guitarra, es mucho más rápido. Entonces, él dice que la gente que sí sabe cómo aprender se esmera en llegar al nivel de fluidez para después retomar más rápido. Y también lo va perdiendo más lento. Cierre paréntesis. Pero tercero, pensar hacia adelante y hacia atrás. De nuevo, inversión. Piensa en un piloto en su cabina. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quiero mover el avión para acá, quiero dar vuelta, quiero aterrizar. Y también tiene que pensar en qué es lo que quiere evitar. Y ahí está la parte de la inversión. No quiero chocar, no quiero perder velocidad. También tiene que estar revisando todo eso. ¿Y cómo lo revisa? Cuarto punto, con checklist. Y esto lo hice varias veces en el libro Manger, que es muy importante tener checklist con lo que uno va a hacer. En el caso mío del podcast, tener un checklist de poner el nombre, hacer la foto, bueno, editarlo, después subirlo. Si es que no lo tuviera, probablemente se me olvidaría alguno de esos pasos. Y si tengo el checklist, es simplemente mecánicamente revisar. Y eso se puede aplicar en... Ahí sí, ese sí que se puede aplicar en prácticamente todo. Pero hace un gran uso de checklist. De hecho, les voy a dejar en documento, como siempre, un checklist que le hicieron a Charlie, los editores del libro, con su filosofía de inversiones, que creo que también es un muy interesante resumen de en qué fijarse y en qué no fijarse. Son como 10 puntos con más puntos entre medio. Y lo último de este aprendizaje de los pilotos es recordar y no olvidar lo que están haciendo. Mantener la fluidez. Y eso lo hacen los pilotos con un simulador, porque no pueden estar viajando, volando todo el rato, pero sí pueden estar en un simulador. Entonces, lo harán, no sé, cada una semana, cada 3 días, y así mantienen siempre ese nivel. Incluso pueden ir agregando cosas. Entonces, poner en práctica lo que aprendemos también es muy importante, porque si no, lo vamos a perder. Y ahí yo me acuerdo siempre de una aplicación que se llama Readwise, que la gracia que tiene, y por eso me encantó en un principio leer en Kindle, es que lo que uno subraya se te manda solo por correo todos los días para que lo revise. Y de todos los libros que leí, a esta altura ya tengo, no sé, más 50, 100 libros, y todas las mañanas me llegan, en este caso 6 citas, uno puede elegir cuántas, de esos libros. Y las leo y digo como, oh, esto claramente no me acordaba, pero es una muy buena idea. Y esa repetición es clave para no olvidar las cosas. Otra historia e idea son los tipos de pensamiento que puede tener una persona. Y aquí cuenta la historia de Max Planck, que ganó el Premio Nobel de Física en 1918. Y después de ganar ese premio, obviamente se hizo muy famoso y lo invitaron a hacer charlas
por todos lados, por toda Europa. Y para hacer esas charlas, en 1918 no habían aviones, así que le tocó manejar mucho. No manejaba él, sino que tenía un chofer. Y ese chofer lo manejaba de aquí para allá y también lo acompañaba a las charlas. Y después de la charla 25, el chofer ya se sabía la charla, la había escuchado todas estas veces, y le dijo a Planck, oye, ¿por qué no, probablemente en alemán, ¿por qué no la siguiente charla la hago yo? Y Planck obviamente ya estaba cansado y le dijo, ya, dale, ni un problema. Y fueron a Múnich, hicieron la charla, o sea, perdón, hizo la charla el chofer de Planck, y al final de la charla siempre había un espacio para preguntas y respuestas. Y levanta la mano una persona y le hace una pregunta complicadísima. Y el chofer obviamente no tenía idea cómo responder. Y piensa un poquito y dice, qué raro. Esta gente en Múnich, yo pensé que era gente muy avanzada, muy culta. No esperaba que hicieran una pregunta tan básica. De hecho, voy a dejar que mi chofer dé la respuesta. Y es divertido en verdad pensar en lo primero, lo rápido que fue para poder idear esta respuesta. Si es que obviamente fue real, puede ser una historia no real también. Pero lo que dice Manger, que es interesante esta historia también, es que existen personas con el conocimiento real, la gente estilo Planck, y existen las personas que se aprenden las charlas, como el chofer, para solamente darlas. Y ahí dice que es un poco nuestra misión identificar quiénes son los que de verdad saben y los que simplemente están recitando y copiando lo que otra persona en verdad dice. Obviamente yo estoy 200.000 escalones más abajo que Don Manger, así que les estoy compartiendo en este caso estilo chofer lo que aprendí de su hermosa vida. También hablando un poquito más de Berkshire, o podemos hablar un poquito de cómo se conocieron Manger y Buffett. Manger era 5 o 6 años mayor que Buffett, pero los dos eran de Omaha. Y cuando Berkshire Hathaway hace su reunión anual de los inversionistas, se llena de gente que va de todos lados y están todo el día haciéndole preguntas. Bueno, la próxima va a ser solamente Buffett, pero estaban Munger y Buffett respondiendo todo el rato. Y era como divertido que un pueblo tan chico, en verdad es una ciudad pequeña, estén estos dos gigantes de las inversiones. Y se conocieron en un club, estilo club de golf, que tenían amigos en común, y Munger lo invitan a esta comida con los amigos de Warren. Y Warren lo cachaba porque en ese momento Buffett manejaba plata y Munger le habían preguntado como, oye, ¿con quién invierto? Munger partió siendo abogado y él dijo, mira, voy a hacer esto, pero hay un compadre que está haciendo bien la pega, un compadre llamado Buffett. Entonces había hablado bien de él cuando llegaron a esa comida. Buffett ya tenía esa noción de que Munger era una persona de bien o que por lo menos hablaba bien de él. Y en esa comida cuenta la historia que se quedaron conversando los dos por horas después de que todo el resto se fue. Y eso después lo llevaron a teléfono y a mil otras cosas. Vamos a aprovechar de hablar un poquito de cómo empezó Munger. Él estudió para ser abogado, o sea, fue abogado, trabajó como abogado. Y en un momento él dice que no le gustaban dos grandes cosas. Primero, el vender su tiempo y como la falta de lo poco escalable que era hacer eso. Y segundo, el que a veces trabajaba para personas con las que él no quería trabajar. Y él decía, el 90% de mis clientes son gente muy buena onda y un agrado de trabajar para ellos, pero el otro 10% son unos estúpidos, son unos idiotas. Y hablaba con, creo que era su papá o su tío, que también era del rubro, le decía, pero puta, ¿por qué trabajamos con esta gente que es horrible trabajar con ellos? Y el papá le dice, claro, porque la gente de bien no tiene muchos problemas con la ley, no necesita el servicio de abogado. En cambio, la gente que anda dejando la cagada para todos lados, probablemente va a necesitar de nuestro servicio. Y ahí Manger se dio cuenta que a la larga su profesión estaba hecha para lidiar con personas que quizás no eran con las que él se quería relacionar siempre. Entonces, ahí dio un paso al costado y ahí fue cuando empezó a meterse al mundo de las inversiones y le fue bien desde el minuto uno. Y en este mundo de las inversiones, y volviendo quizás un poco a las críticas que tanto gustan del señor Manger, él habla de el término embezzlement, que no sé si existirá una traducción al español, yo creo que no, viene de embezzlement, que son estas estafas cuando se tergiversan fondos, y embezzlement
lo que dice Manger es que es la forma funcional de hacer esto, la forma que la gente ni se da cuenta que se hace. Y para entenderlo en el chileno es, te están cagando. ¿Y por qué? Y como lo vemos en un ejemplo de embezzlement, dice Manger es, imagínate un fondo mutuo, que te cobra un 4% por manejar tu plata. Creo que no es tan difícil de imaginarlo porque existen hasta el día de hoy. Imagina que el mercado renta un 20%. Perfecto, puede pasar. El cliente está feliz porque su plata rentó 16% y la otra persona está feliz porque de ese 16% le cobró un 4%. Y ese tipo de cosas, dice Manger, que es una estafa como a cuerpo abierto. Es una estafa a todas sus letras porque le podría estar cobrando fácilmente 1% o menos y le está cobrando 4% solamente porque puede. Y habla también de cómo negocios, al final, industrias, crecen por este tipo de embezzlement. Y la industria de fondos mutuos en Estados Unidos y en Chile y en muchos lados ha crecido porque, para mí, si yo fuera un vendedor, me conviene mucho más vender un fondo caro de 4% en el que yo me quedo la mitad que vender un fondo barato en el que no me queda nada. Entonces, Manger hablaba de estas capas innecesarias de costos que a todas luces, a mí por lo menos me da rabia. Esos niveles tan altos que no hay cómo defenderlos, no hay un nivel de valor que se pueda dar, a menos que los retornos sean increíbles. Pero sí, me gustó este término, embezzlement. No sé cómo lo voy a tener que traducir al español para poder usarlo más en otros capítulos y en nuestras conversaciones, pero tengan ojo de cómo alguien puede tener incentivos, de nuevo, contrapuestos con los tuyos, que lo lleven a hacer algo que a todas luces es una estafa. Y otra palabra que se relaciona mucho a la estafa son los piratas. Y hay una historia de piratas muy buena en este libro, del capitán Cook, que hace mucho tiempo, cuando hacían largos viajes en auto, en barco, el problema, uno de los mayores problemas que tenían era el escorbuto, que era una enfermedad en la que tus encías se putrifican en la boca y al final en algún momento se empeora la enfermedad y termina matándote. Y este era un problema de todos los barcos, por lo menos ingleses. Y el capitán Cook era bastante inteligente, multidisciplinario, y miró hacia el lado y se dio cuenta que los barcos holandeses no tenían ese problema. Y empezó a ver qué es lo que tiene distinto un barco inglés con un barco holandés. Y se dio cuenta que la única gran diferencia eran unos barriles gigantes de sauerkraut, que en buen español es chucrut. Y dijo, ya, pues, vamos a tener que llevar el chucrut para no tener escorbuto. Pero a los marineros no les gustaba el chucrut. Y la gran pregunta y problema que tenía el capitán Cook es cómo les doy chucrut a estos marineros, que al parecer los cura el escorbuto. Y no les podía decir eso porque cuando partía un viaje, al parecer el capitán no le decía a la tripulación cuánto tiempo iba a ser el viaje. Y el escorbuto solo se da en viajes largos. Entonces, si él les decía, van a comer chucrut para no tener escorbuto, la tripulación iba a decir, pero ¿cómo nos está llevando un viaje largo? Mutinaje, lo matan y se acaba. ¿Qué hizo entonces el capitán Cook? Por mucho tiempo, imagínense un viaje de meses, las primeras 5 semanas, el chucrut era solamente para los oficiales. Después pasando la semana 2, 3, 4, la tripulación estaba mirando y después dijo ya, les vamos a dar un día a la semana chucrut a todos los que quieran. Y todos quisieron hacerlo. Y al final el chucrut tenía trazas de vitamina C, que era la clave para prevenir el escorbuto. Así que también tienen ahí una pequeña lección de medicina. Pero obviamente eso ya dejó de ser un problema. Pero el uso de la psicología, en este caso, él sabía que no les podía decir lo que tenían que hacer, pero tenía que ocupar de alguna manera su cerebro, el cerebro propio de los tripulantes, para que quisieran hacer lo que en este caso era mejor para todos. Es como un pequeño acto de manipulación, dice Manger, pero que es para el bien de todos. Y como les dije, hay mucha psicología en este libro que se resume en la última gran charla, la charla 11, que es una charla que nunca dio, sino que son pedazos de 4 charlas que dio Manger y que él mismo las fue juntando y le fue agregando ciertas cosas. Entonces, esto es algo que no existía antes del libro, salió el año pasado. Sacaron también, el libro está gratis
en la página de Stripe Press, así que si lo quieren leer ahí online está solo en inglés, no lo he podido ver en español, que es otro incentivo para que aprendan inglés. Yo creo que otra de las habilidades clave que deberíamos tener, otra de las habilidades que debería estar en nuestro tronco, porque salen muchas ramas después de libros que pueden leer solamente en inglés. Esta última charla es la más larga y se llama, vamos a verlo en inglés, The Psychology of Human Misjudgment, o la forma de cómo, la psicología de cómo el ser humano hace malos juicios. Siempre suenan mejor en inglés estas cuestiones, pero tiene hasta un prefacio, cuenta un poco el cómo llegó a esta visión, cuenta aquí la parte de que él no es profesor de psicología, pero muchas de las cosas que están acá, él no las vio en ningún libro de psicología y él cree, en su experiencia, que son de los aspectos psicológicos que más pueden afectar en el día a día a las personas. En la lista son 25, aquí están. Es un buen capítulo para los de YouTube. Voy a hablar de un par de ellas, no de todas, pero vale la pena. Creo que este es un buen momento para decirles, vale infinito la pena el libro. Tenía un poquito de miedo antes de leerlo porque de haber sido los libros que más había visto recomendados, que más tenía ganas de leer. Yo ya sabía que me encantaba cómo pensaba Manger. Yo había visto en YouTube un video de esta charla del Psychology of Human Misjudgment y decía, sí, estoy completamente de acuerdo con esto. Así que vayan a comprar el libro, creo que lo van a gozar. Pero vamos viendo un par de estas, obviamente no voy a ver las 25, pero la primera es la tendencia de el premio y la super respuesta a un castigo. Y también lo mezcla después, bueno, aquí está aparte con los incentivos, dice esta es la 1 porque esta es la más importante, son los incentivos, pero que también en la parte negativa, tal como habla Daniel Kahneman en su teoría que él ganó su premio Nobel, la parte negativa nos pega mucho más fuerte que la positiva. Entonces, aprendemos mucho de cuando nos dan premios y todo eso, pero los castigos, sobre todo cuando es algo malo, dice que aprendemos mucho más rápido. Otra cosa, un yin yang, es de que tenemos una tendencia a seguir cosas que nos gustan o que amamos. Y primero, que nos gusta, por ejemplo, en este caso, Charlie Munger, me gusta lo que él dice, me gustan sus ideas, y por lo mismo yo voy a tratar de pensar un poco como él. Entonces que tengamos cuidado o pongamos atención a cuáles son las cosas que nos gustan y que no nos gustan porque lentamente nos transformamos en ellas. Y también dice que hay que tener cuidado a la hora de contratar, por ejemplo, que las personas terminan contratando siempre a gente muy parecida a ellas y es porque se llevan bien y es porque se gustan. Se gustan. Pero, y él, otra cosa interesante que habla acá a la hora de contratar, él solamente se fijaba en logros pasados, porque decía en las entrevistas, lo único que se hace es darse cuenta si te llevas bien o no te llevas bien con la persona, si se gustan o no se gustan, y eso es un sesgo y es algo que deberíamos evitar. Creo que es discutible, creo que las habilidades blandas sí son importantes, pero depende también del rol. Quizá un analista financiero no debiese hacer una entrevista y simplemente un currículum o una prueba aplicada podría ser mejor. Y el yang que les decía, este yin yang, es que la tendencia de lo que no nos gusta o lo que odiamos, tratamos de evitarlo también. Y en la parte que nos gusta, me acordé también del Carnegie, del cómo hacer amigos e influenciar personas. Él dice que lo que más nos gusta o lo que más amamos es nuestra familia, serán nuestros papás, nuestra pareja, nuestros hijos. Pero lo segundo que más nos gusta después de la familia es que, perdón, lo segundo que más amamos después de nuestra familia es que nos amen. Y ahí volvemos a la primera gran tendencia de los incentivos y que lo que más le interesa a una persona es sí mismo. Y cuando uno hace cosas, uno debiese pensar en cómo apelo al interés de la otra persona. Un poco con lo que partimos el capítulo. Pero siempre tengan en cuenta eso. Yo me acuerdo cuando aprendimos con Javier Iranzo sobre armar una página web. Tu cliente siempre está pensando, ¿a mí qué? Y eso me lo llevé siempre, lo he ocupado mucho. Cada vez que estoy armando algo, armando este capítulo, traté de hacer todo lo más aplicable posible porque tú que estás escuchando estás pensando, ¿a mí qué? Pero sigamos. La número 4, soy muy culpable, que es la tendencia a evitar la duda. En otras palabras, a tomar decisiones muy rápido. Y ahora que estuvimos estas últimas semanas armando el departamento con la ICI, muchas veces había que elegir alfombra. Yo veía una, la encontraba suficientemente decente,
Le decía, listo, esa. Y me decía, no, pero imagínate esta, combina con esto, combina con esto. Y al final terminaba viendo el teléfono, leyendo algo en el teléfono y leyendo esto después decía como, claro, mi cerebro tiene la tendencia a cerrar rápido el problema para avanzar. Pero muchas veces ese no es el camino correcto y debemos pelear con eso para tomar una mejor decisión. Y ahora tengo una alfombra que combina con la mantita y con los cojines y con todo, no gracias a mí, que quizás estaría todo más feo. Así que la próxima vez que quieran cerrar rápido un problema, pónganse una pausa, porque es su cerebro que quiere cerrar simplemente el capítulo. La número 9, que también me acuerdo que lo decía del Carnegie, y lo decía creo que Robert Cialdini en Influencia, es la de reciprocidad. Y aquí, si yo le hago un favor a alguien, esa persona se va a sentir impulsada o impulsiva, no sé cómo decirlo, a devolverme ese favor. Y por eso muchas veces los vendedores ocupan obviamente esta tendencia. Te dicen, no, solo por ser tú te voy a dejar esto gratis o te voy a descontar esto. Y obviamente lo hacen porque uno siente como me están haciendo un regalo. Yo voy a reciprocar. Sí, reciprocar. Así, comprando algo que quizás no debería comprar. Y lo mismo pasa en el lado negativo, con la hostilidad. Y me acordé de la película Relatos Salvajes. Si no la han visto también, háganse el favor. Son varias historias cortitas, muy buenas todas. Y una de esas es de en la calle, o sea, en la carretera, un compadre, a todos nos ha pasado, te tocan la bocina, te pasan mirando con cara fea, y este compadre no se queda quieto y empieza un ciclo de reciprocidad negativa que les recomiendo que vean para ver dónde termina. Y para cerrar esta parte de reciprocidad con una historia de Cialdini, él hace un experimento en un zoológico en el que quiere que primero le pregunta a la gente si puede hacerse cargo de, creo que no sé, unos gorilas, alimentarlos una vez al mes. Y uno de cada 6 le decía que sí, el resto le decía que no. Lo que hizo fue, bueno, va donde la persona, podrías sacrificar 2 tardes por 5 años cuidando a estos monos. Y la persona 100% le dijo que no. Obviamente era demasiado compromiso. Dijo, bueno, ya, pero si no puedes hacer eso, ¿podrías cuidar a un gorila una tarde? Solamente una tarde. Y en vez de ser uno de cada 6, uno de cada 2 le dijo que sí. Entonces, poner también es otra de las que vienen después, el contraste. Poner algo muy fuerte y después, en este caso, como una concesión pequeña, te va a ayudar a que alguien te diga que sí. Entonces también, otra cosa que decía que hacían los vendedores de casa cuando no existía internet y las personas llegaban desde otra ciudad a una nueva ciudad, iba a la oficina inmobiliaria y le decía, ya, ¿qué tienes para ofrecerme? Porque debo comprar una casa acá. Y el compadre le mostraba una casa horrible cara, una casa horrible cara, una casa horrible y muy cara. Y después le mostraba una casa más o menos a un precio bastante bueno. Y como le había mostrado las otras, en contraste, esa obviamente era una mucho mejor opción y no teniendo mejores fuentes de información, decía que sí, listo, terminaba comprando una casa, más o menos. Ese era también del 16 de las 25 formas en las que nuestro cerebro no funciona tan bien. Y se me pasó que sumado a la 4, que era el tratar de ser rápido, de evitar la duda, venía la 5, que es evitar inconsistencias. Y que es que si nosotros ya tomamos una decisión en un camino, es más probable que tomamos las siguientes decisiones para mantener ese camino. Por ejemplo, en un tema político, si en un asado dije que me gustaba X partido, después a la siguiente digo lo mismo y después lentamente voy armando mi filosofía según esa pequeña cosa que dije una vez que ni siquiera estaba tan seguro. Y puede ser como algo, simplemente una ideología, pero también puede ser acción. Y creo que el experimento más conocido, fuerte, impactante en todo caso de esto, fue el que hizo Milgram, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaban 2 personas para hacerse un estudio, o sea, la persona verdaderamente para el estudio, el otro era un actor. Sorteaban a quién le tocaba hacer preguntas y a quién le hacía responderlas. Y al que le hacían responder las preguntas, le ponían un aparato en la cabeza, en los brazos, que estaba diseñado para darle pequeños shocks eléctricos cuando las respondieran mal. Entonces eran 24 preguntas, por ejemplo. La primera, súper fácil, la respondía bien. 2, 3, 4, 5, bien. Pero generalmente en las 7, 8 se empezaban a equivocar. Y al principio el primer shock era imperceptible, pero iban todo el tiempo subiendo la potencia de la electricidad. Y en la pregunta 18 o 19, en muchos de estos experimentos, la persona, el actor, que en teoría podría haber sido también la persona que está haciendo las preguntas, empieza a gritar
por favor, detente, ya no soporto el dolor. Y las personas seguían. Y un poco lo que muestra ese experimento, y traté de usarlo para resumir, el 25, que es la tendencia a Lollapalooza, que es cuando se juntan muchos efectos en uno. Y en este caso fue el tomar una decisión y después mantenerla, o sea, evitar la inconsistencia, el seguir a la autoridad, que es otra de las que no hablamos, y cómo todas estas cosas se van sumando para hacer un efecto, en este caso, gigante, que es prácticamente tortura. Y eso dice Manger también, que ayuda a explicar grandes hechos, como en este caso también habla del nazismo y cómo personas que eran católicas terminaban haciendo genocidio, porque la psicología y todos estos trucos, cuando se juntan de a muchos, pueden generar efectos gigantes. Pero eso los dejo. No quiero cerrar con un mensaje tan negativo, pero creo que este libro es oro puro. Hay gente que lo lee todos los años. Por lo menos lo voy a estar revisando. Voy a seguir haciendo rayas. Voy a seguir tratando de sumar ramas a mi tronco de conocimiento. Que si llegaste hasta acá, te agradezco. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido de la vida y de las ideas del señor Manger. Si es que lo leíste, coméntame también qué te gustó. Coméntame quién te gustaría que sumáramos a la lista de los mentores. Aquí tenemos un grupo de lectura avanzado que es un poco más totalitarista, donde yo digo cuál es el libro que se lee este mes versus el club de lectura, que el básico que elegimos entre todos. Pero a mí por lo menos me están sirviendo mucho. Me encanta ver cómo se mezclan las distintas ideas o ideas muy parecidas en distintas personas. Después de leer esto de Manger y lo de Dalio, que los dos hablaban de la evolución, creo que Charles Darwin, el libro típico es El origen de las especies, creo, va a ser quizás lectura obligada para aprender estas grandes ideas base de las distintas disciplinas. En mi caso, partí estudiando ingeniería, después me fui al mundo de las finanzas. Dentro de las finanzas me picó el bichito del mundo del marketing. Empecé a aprender mucho de marketing, copywriting, leí un par de libros de Ogilvy. En la parte más moderna estoy suscrito a miles de newsletters. Dentro de eso me llamó la atención el mundo del diseño. Ahí descubrí a Dan Norman. Me guió mucho la Vego en DBA de cuáles son las distintas corrientes. Lo mismo que la escritura. Mi última gran fascinación creo fue leer Hemingway, que me ayuda a escribir de una forma súper simple, similar a lo que decía Einstein, similar a lo que decía Manger. Hay que simplificar todo. Creo que el dicho de Einstein es como hay que hacer todo lo más simple posible, pero no más simple que eso. O sea, todo también tiene un nivel base de complejidad. Así que vamos a seguir buscando distintas disciplinas. Tengo la tincada hace tiempo de leer la biografía de Estée Lauder, la magnate gigante creadora de este mundo de diseño de lujo. Estos capítulos están muy inspirados en Founders. Si es que no han escuchado ese podcast, es tremendo podcast. Y él dice que la biografía de Estée Lauder y ese capítulo son de los mejores que él ha hecho y de las cosas donde más ha aprendido. Así que vamos a seguir toda la semana. La próxima vuelve Francisco, pero te agradezco llegar hasta acá, aprender una nueva semana, un nuevo mes de mentores y nos estaremos viendo pronto, queridos animales.